Soy Iván Sierra, he trabajado en periódicos y revistas, trabajé en Sonora de donde soy de Hermosillo, Sonora, trabajé ahí en un periódico a nivel estatal que se llama Expreso, ahí entré trabajando como corrector de estilo justamente y después fui editor de planas editoriales y fui editor de cultura. Después me vine a la Ciudad de México y he trabajado aquí en la revista Vice, en otras revistas de política de tiraje pequeño quizá, y en el periódico Reforma. Esa, digamos, esa grandes rasgos mi experiencia, además de también haber corregido libros para el Fondo de Cultura Económica y para pequeñas editoriales como la Universidad de Sonora. Ok. Bueno, el estilo para un medio como una revista o un periódico, supongo que es pues que el texto cumpla con ciertos parámetros, en términos muy prácticos, unificar criterios de elección de palabras, por ejemplo, algo como eso. Por ejemplo, en Reforma se opta por marihuana con G y no marihuana con H, aunque ambos términos son correctos. Ese tipo de distinciones en la redacción son las que se eligen con el estilo, pero también otras de contenido. Por ejemplo, en Reforma están muy claros los parámetros de qué debe contener una nota. Eso lo sabe desde el reportero, obviamente el editor, pero también el corrector debe asegurarse de que estos elementos aparezcan en la nota, ¿no? Y de qué forma aparezcan. Por ejemplo, algo que de acuerdo con el estilo de Reforma no está bien visto y que de hecho creo que no solamente para Reforma, sino que en cualquier texto se ve mal, es que en una nota aparezca una cita indirecta y una directa prácticamente con la misma información. Esto es muy recurrente en los medios de comunicación. Por ejemplo, a veces el reportero parafrasea a la fuente y dice tal personaje dijo tal cosa, aseguró tal, y después viene la cita directa donde efectivamente la fuente dice lo que había comentado el reportero. Esto es una repetición innecesaria. Esto evidentemente el corrector, apegándose al estilo de Reforma, debe suprimirlo, debe plantearlo, pues, aunque el corrector en sí mismo tiene un papel, digamos, supeditado pues a la decisión del editor. El editor puede desechar los comentarios del corrector en algún punto. Pero bueno, volviendo a qué es el estilo, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Creo que con la elección de palabras, con los elementos que debe contener la nota y con un tono también, porque por ejemplo cuando trabajaba en Vice como corrector de estilo, evidentemente el tono era muy distinto al que tiene un medio como Reforma, que busca un periodismo más objetivo, más formal. Eh, en cambio Vice, que es un periodismo, cuando es periodismo un periodismo gonzo, más desparpajado, más informal en ese sentido, y la elección de palabras también tiene que ver con esto. Pero creo que en ambos casos el corrector debe ser el último portero, digamos, de que defienda al lector, o sea, que el lector pueda acceder al texto de una forma sencilla. Esto lo tiene que saber desde el reportero, evidentemente, pero muchas veces los textos pasan por reportero, editor y llegan al corrector, y aún así hay frases pues, que prácticamente ningún lector va a poder descifrar. Esa también es la labor del corrector, ayudar que aquel lector pueda acceder al texto porque la redacción sea clara, comprensiva, etcétera, ¿no? Se cumpla con ciertos parámetros. Eso creo que es en términos generales la función de un corrector en atención al estilo de un medio en particular. Sin duda. Por ejemplo, Vice es una revista que al menos aquí en México se nutre en gran medida de los contenidos de la revista internacional, cuya sede está en Nueva York. Entonces, la labor ahí en gran medida es la traducción. En, Cuando empezó Vice en México, lo que se hacía era, había un traductor que pasaba los textos al español, y ahí es donde entraba mi labor directamente, ¿no? Directamente
como corrector. Ahí, por ejemplo, yo tenía mucha más manga ancha, quizás la labor de corrección ya se extralimitaba y tocaba los lindes con la edición misma, porque la labor del editor es también reformular textos, o sea, el corrector creo que señala cosas, advierte obviamente errores ortográficos, unifica cuestiones de estilo, atiende, plantea dudas también, dice este párrafo no se entiende, sugiere quizá nuevas redacciones, pero quien debe a fondo meterse incluso desde el ángulo, desde cuál es la entrada, qué elementos necesita una nota para fortalecerse o no, etcétera, es el editor sin duda. En Vice, el corrector, o yo como corrector, sí tenía esa manga ancha, sobre todo porque ahí no había posibilidad de tener contacto directo con el reportero, ¿no? Puesto que eran de o sea, los reporteros podía haber sido uno de Inglaterra, otro de Australia, etcétera. Es muy difícil, entonces, un día que tú te vas a poner a trabajar con un texto, a hablarle a quien lo generó originalmente, ¿no? Entonces ahí lo que uno hacía era, obviamente yo me refería de nuevo al texto original en inglés y trataba de trasladar la esencia de ese texto al español. Y claro, como hay muchos modismos por el tipo de periodismo que hace Vice, también esos modismos a veces hay que tropicalizarlos, ¿no? Hacer que el lector mexicano pueda acceder a ellos de forma sencilla. En Reforma el proceso pues también es distinto. El reportero escribe una nota con ciertos parámetros que se le dan en función del estilo del periódico, pero no muchas veces los atiende porque al final de cuentas también está ahí su sello particular, su visión de la información, etc. Después llega el editor puede tomar un último párrafo de una nota escrita por el reportero y elegir o decidir que ahí está el ángulo de la nota y entonces replantear la nota ya sin la intervención del reportero o a veces solo con consultas telefónicas. Cuando llega el texto ya a las manos del corrector, a veces el estilo está muy disperso, ¿no? No hay una unificación en el tono de la nota, puesto que es un Frankenstein entre lo que planteó el reportero originalmente, lo que movió un editor, y a veces no es solo un editor el que ve un texto, ¿no? Dependiendo de la relevancia del mismo, pueden verlo hasta varios editores e incluso gente de dirección. Entonces llega un Frankenstein a la mesa de corrección y ahí el corrector debe sin duda tratar de unificar. Por eso los manuales de estilo como el de Reforma ayudan un poco a lograr este efecto, ¿no? Unificador de una nota en términos generales con elementos ordenados de cierta forma y con un lenguaje sobrio, neutral, digamos, y con la elección de palabras de la que hablaba hace rato. Ese creo es en términos generales el proceso de corrección, bueno, más que de corrección, el proceso de elaboración del texto hasta llegar a las manos del corrector. El corrector tiene contacto con el editor. Entonces ahí es una serie de cadenas, pues. Si uno a veces tiene una duda respecto al texto, se la refiere al editor y el editor en todo caso o la resuelve él mismo, porque ya tenga la información, o la consulta con el reportero, pero difícilmente el corrector accede directamente al reportero o, por ejemplo, a los columnistas. De hecho, a los columnistas no se les corrige o se les corrige de una forma muy particular. En particular en Reforma no se corrigen, o el equipo de corrección no corrige las columnas editoriales. Quien hace esa función son los editores de la sección opinión, y ellos tienen parámetros muy distintos. Por ejemplo, el estilo del columnista se respeta más allá de los propios lineamientos de estilo del periódico. Esto significa que una columna
jamás se le va, por ejemplo en Reforma se utiliza para referirse a la Ciudad de México, ciudad con mayúscula inicial. Lo mismo sucede cuando hablamos de México como país, o sea, el país, refiriéndonos a México, se escribe con mayúscula inicial. Pues estos son decisiones meramente pues arbitrarias, en el sentido de que son no atienden, no hay una generalidad, no hay una recomendación por parte de la academia ni mucho menos, sino que Reforma decide que ese es el parámetro a seguir, lo aplica, pero no se les aplica de la misma forma a los columnistas. A ellos se les respeta sus propios estilos, ¿no? Si ellos eligen escribir de tal o cual manera. Por ejemplo, en pos de la comprensión del lector, en Reforma no se escriben números romanos. O sea, cuando hablamos del siglo XIX, hablamos del siglo I-IX, o sea, con números arábigos. Y esto tampoco se les corrige a los columnistas. La labor ahí de corrección o de edición es cotejar la información, que los datos que proporcionen los columnistas, en la medida de las posibilidades, porque a veces los columnistas evidentemente tienen fuentes no reveladas, pero en la medida de lo posible cotejar los datos que ofrecen las columnas, y si se halla una inconsistencia se comunican con el columnista y bajo su autorización se hace la corrección del dato. No así de cuestiones de estilo. Sí se corrigen ortografía cuando es evidente que se trata de una errata, pero si hay una, pues digamos, una frase muy creativa que en realidad esté mal escrita, se consulta con el columnista antes de cambiarla, ¿no? En Reforma somos muy cuidadosos con los columnistas, porque pues ellos evidentemente pues son personajes ya con cierta trayectoria y celosos de sus textos, ¿no? No para que cualquiera llegue y los manipule. Pero los demás textos de naturaleza periodística, como notas, crónicas, etcétera, con mayor soltura uno puede meterles mano, pero siempre queda a juicio del editor si aplica las recomendaciones del equipo de corrección. A veces no es así. A veces el editor dice no. ¿Por qué? Porque el editor ya tiene otras instrucciones o un contexto más amplio de la información, digamos, y sabe qué comentarios atender de corrección y qué no, ¿no? Entonces, ese es en términos generales la comunicación que hay en Reforma, al menos, entre quien genera el texto y el equipo de corrección. En Vice era, como comenté antes, imposible que el corrector se comunicara con quien había creado el texto, pero sí había una comunicación con el traductor, digamos, y la mayor libertad, porque ahí sí no eran sugerencias las que hacían corrección, sino que yo en particular, digo, en ese tiempo Vice en México al menos era un equipo de 3 personas. En el área editorial éramos un editor, un corrector y un traductor. En ese sentido pues estábamos muy compenetrados, y yo sí tenía muy manga ancha para modificar los textos, porque me tenían confianza, y yo ya tenía en ese tiempo incluso experiencia en el mundo editorial. O sea, yo ya venía de haber trabajado en un periódico, y ya trabajaba de hecho también en Reforma. Entonces